5 minutos. Hemos visto algún rato al presidente movilizarse, al presentarse. Tenía un Toyota, tengo la impresión que es blindado. Los autos de los presidentes tienen que ser blindados, no tengo duda, porque cualquier tipo con cierto poder adquisitivo o ciertos contactos puede adquirir un rifle y atentar contra el presidente. Blindados en todo lado, incluso, como les digo, acá en países más pobres. Pero lo he visto en las últimas horas con un auto blanco distinto. Tengo la impresión que era un auto Audi, ya no es ese Toyota, un Audi. Sería bueno que alguien me pueda confirmar por ahí si ha visto las imágenes del presidente saliendo en Sucre, por ejemplo, un Audi, o le habrán prestado ese Audi en Sucre. No ha podido ir el auto presidencial. Bueno, más allá de ello, quiero decirles que se ha aprobado hace 10 días, un poquito más, la ley de preclusión, por lo menos en la Cámara de Diputados, indicando que no pueden haber circunstancias que te obliguen a aplazar la elección. Ahora bien, esto tiene que ver con una pregunta que le hice a Wilfredo Chávez hace 3-4 minutos sobre la posibilidad que hayan elecciones o no las hayan. Yo estoy seguro que sí van a haber, pero bueno, es Bolivia y nunca se sabe. Voy a dar la más cordial bienvenida al abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, que vamos a consultarle sobre el tema. Antes voy a saludar, doctor Gutiérrez, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenos días, para mí es un placer estar nuevamente en el Café de la Mañana por ustedes. Cuéntenos, gracias doctor por las palabras, cuéntenos por favor, una ley el 15 de mayo se ha aprobado, la ley de preclusión, por lo menos en la Cámara de Diputados, indicando que no se pueden hacer recursos constitucionales que puedan impedir la realización de las elecciones. ¿Cuán bueno o cuán malo es eso? Bueno, a ver, hay que ver lo siguiente. ¿Por qué se promueve el proyecto de ley de preclusión? Este proyecto se promueve a raíz de la experiencia que hemos tenido con las elecciones judiciales y el periodo de la preselección de candidatos, donde todos los recursos de acción de amparo, que eran más de 50, precisamente se estrellaban contra la conducta de los miembros de la comisión legislativa, de esa comisión que preseleccionaba a los candidatos, porque hacían malas resoluciones o porque se obviaba se interpretaba mal la postulación, se valoraba mal las pruebas, bueno, y se presentó una serie de acciones de amparo. Hoy en día las acciones de amparo es directamente a disparar, diríamos así, contra los partidos políticos y las agrupaciones que están participando en este acto electoral nacional, por su mala elaboración de estatutos, reglamentos, o porque no han cumplido sus propias normas, ha habido discriminaciones. Entonces el centro del ataque son los partidos, que son cuestiones privadas. Bien, a eso viene la noción de la preclusión. La preclusión es un instituto jurídico que se aplica más que todo en el ámbito penal. Resulta que cuando uno descubre una actitud maliciosa de un fiscal o de un juez cautelar o de un tribunal, uno plantea fuera de los 10 días, como dice la norma, un incidente y dice, están afectando mi derecho a la defensa. No, usted no lo hace sentencias donde ya el Estado también se convierte en cubridor de actos de corrupción, dilaciones indebidas, actos anómalos por parte de los servidores públicos. De ahí surge la preclusión, del cual yo no estoy de acuerdo. Ahora, esa figura jurídica se la quiere trasladar al ámbito electoral cuando se señala y se dice, si tú no has reclamado en su momento y quieres reclamar cuando ya estamos en puertas de las elecciones y, bueno, ya has hecho todo un procedimiento electoral, pues tu derecho ha precluido, ya no puedes, porque no vamos a suspender las elecciones hasta que se lleve a cabo
porque deberías haber reclamado hace tiempo atrás o deberías haber subsanado hace tiempo atrás eso es lo que estás reclamando. Eso es en sí la preclusión. Ahora bien, ¿cómo se podría entender y cómo enfrentamos la figura, por un lado, de la preclusión, mientras que la Constitución dice que los derechos fundamentales se los puede reclamar a través de acciones de amparo dentro de los 6 meses? La única preclusión que da la Constitución política del Estado es 6 meses. Ahora, ¿puede haber una ley que esté por encima de eso? No, porque estaríamos violentando el orden constitucional y la jerarquía normativa. Lo que yo entiendo es lo siguiente. La preclusión no, a mi criterio, no necesita tener una legislación, y si se piensa tener legislación, en la Cámara de Diputados no la van a aprobar, por cuestiones políticas. Pero la preclusión se la puede plantear como excepción en la propia audiencia de acción de amparo. ¿Cómo? Se instala la audiencia y se informa la presencia de las partes, está el tercero interesado, que mayormente es el Tribunal Electoral, y cualquiera de las partes puede pedir la palabra con carácter previo y plantear una excepción de falta de acción y de preclusión, y decir, esta acción de amparo constitucional no puede tratarse en el fondo. ¿Por qué? Porque este señor no ha reclamado oportunamente y su conducta a través de la acción de amparo es dilatoria y de gran perjuicio para los intereses del Estado. Entonces el tribunal, como ya se conoce dentro de la norma jurídica la preclusión, va a tratar con carácter previo aquello y lo va a resolver. Lo declara fundado y no ingresa al fondo y ahí termina todo. Ahora, si el daño es latente, es abusivo, gravoso a los intereses fundamentales de la persona que ha planteado esa acción de amparo, lo va a negar y va a entrar al fondo. Pero entonces, bajo este bagaje que estoy explicando, será necesario siempre contar con una ley cuando todos tenemos la figura de la excepción de la preclusión. Será tan interesante, tan importante contar con una ley de preclusión cuando podemos aplicarla. Bueno, ese es el criterio que yo tengo sobre la preclusión. Ahora bien, en todo este mare magnum que tenemos ahí con miras a las elecciones, que de por sí mismo y es complicado, ¿cómo ha visto usted, por ejemplo, acabo de hablar con el doctor Chávez, indicando que Evo Morales, y lo hemos escuchado a Evo Morales varias veces y ayer en Causacho en Coca, señalando que el pueblo se va a movilizar y que se están sus huestes movilizando para protestar y que, bueno, ya sabemos cómo es una movilización de Evo Morales y él está llamando a la calle antes que a la ley. ¿Cuán legítimo va a ser un movimiento de esa naturaleza? ¿Qué podríamos esperar de un movimiento de esa naturaleza si es que el gobierno no impone lo que estamos hablando en este instante, que es tan simple como la ley? Bueno, cualquier movimiento que quiera irrumpir el orden constitucional, lógicamente se va a constituir en un acto sedicioso. Y más aún cuando ese movimiento masivo quiere deponer a una autoridad como es el Tribunal Electoral. Yo creo que Evo Morales, cuando ve la mesa jurídica tendida a su alrededor, ve pocas posibilidades de que él sea candidato. La única forma de que él sea candidato en su estrategia es pedir apoyo al pueblo y decir, él llama pueblo, pero es la gente que lo apoya. Y hay que reconocer, no son pues pocos o muchos, y él va a llamar siempre a la convulsión a la gente, porque es el único medio de hacerse escuchar por parte de él y toda la gente que los rodea. Porque el tema de las acciones de amparo se están dilatando, vean ustedes en Beni, que a 2 semanas ya va a ser que hasta ahora no pueden resolver una acción de amparo tan simple. Entonces, Evo Morales, como tiene el bagaje jurídico en su contra, él va a querer pues salir a las calles, y eso significa en el fondo obstaculizar las elecciones generales. Otra vía que podría encontrar él es decir, yo tengo bastante apoyo y no estoy de acuerdo con la línea o con la jurisprudencia constitucional, y podría decir quiero convocar a una asamblea constituyente para modificar o
hacer una modificación parcial o no sé si absoluta, no sé, puede ser una asamblea originaria para revisar la Constitución y ahí buscar una interpretación del constituyente para sus intereses. Entonces, tiene ese bagaje, ¿no? O sea, la convulsión puede pedir una constituyente, pero su objetivo es hacer protestas para ser escuchado. Entonces, ¿cómo contrarrestamos aquello? Yo no entiendo por qué no le dejan inscribirse. Él debería inscribirse. Porque el problema no es si se va a inscribir, va a entorpecer todo, no. Cuando él se inscriba, lógicamente va a tener miles de objeciones, de todo lado. Va a tener de varios partidos políticos, diputados que son contrarios a él, y ese problema de las objeciones a su postulación va a ser tratado en el ámbito de la justicia administrativa del del Tribunal Electoral. Entonces el Tribunal Electoral, siguiendo la jurisprudencia constitucional que no puede apartarse por principio del 203 de la Constitución, le tiene que dar una respuesta con nombre y apellido. Es decir, Evo Morales, usted no puede ser candidato. Va a declarar probada las objeciones y va a plantear una reconsideración, y esa reconsideración le van a confirmar y él va a acudir a una acción de amparo. Por eso quieren tanto también la preclusión. Va a acudir a un amparo y ahí el Tribunal Constitucional con nombre y apellido le va a decir: Evo Morales en Bolivia sí puede ser candidato o no puede ser candidato, y ahí se muere todo. Ahí está ya solucionado todo el conflicto. Pero yo creo que el no dejarlo que se registre, que se inscribe, es un grave error, y estamos llegando a este desorden. El tema no es que entre a inscribirse, el tema es que la sala plena del Tribunal Electoral tome decisiones mediante resoluciones bien fundamentadas, pero ya con nombre y apellido del candidato Evo Morales o de cualquier otro postulante a presidente o vicepresidente. Doctor Gutiérrez, era mi siguiente pregunta, esa es determinar en elecciones quién manda. La separación de poderes es parte de la Constitución Política del Estado, y en elecciones es el Tribunal Electoral. Pero usted acaba de decirnos que, uno, el tribunal debe admitir a Evo, y después el tribunal decirle sí o no. Y si le dice no, puede ir o sí también, puede ir al Tribunal Constitucional, y ellos definen sobre vidas y haciendas. En todo caso, quisiera insistir luego en los mensajes sobre este concepto, por favor, de quién manda a quién. Un minutito nada más. El café de la mañana. El café de la mañana. Bien, de la mañana con 21 minutos, dialogando con Franklin Gutiérrez. Él es abogado constitucionalista. Doctor, nos hemos convertido, de acuerdo a lo que acabo de entender, de que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en este caso. ¿Nos hemos convertido en un gobierno de los jueces? Bueno, lo que pasa es que en la práctica, a veces el Tribunal Constitucional tiene que hacer incluso de un órgano legislativo. ¿Por qué? Porque los diputados le envían con carácter previo, le dicen: señores miembros del tribunal, este proyecto de ley queremos lanzarlo. Díganos si va contra la Constitución o no. Entonces vean ustedes, el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, les dice: no, esta norma no va contra la Constitución, o les dice: sí, va contra la Constitución, y les da una línea doctrinaria. Entonces ahí, ¿qué está haciendo el Tribunal Constitucional? En el fondo está haciendo el rol del legislativo. Entonces es otro legislador más. Y eso obedece a la ingeniería jurídico-constitucional que tienen todos los países que tienen un tribunal constitucional. Pero no hay que entenderlo como cadena de mando. Resulta que en un Estado constitucional, cuando el Tribunal Supremo de Justicia emite un recurso de casación, que es la última instancia, y el afectado dice: no, este fallo está mal, están vulnerando mis derechos fundamentales, mi derecho a la inocencia, no han hecho una buena motivación, han interpretado mal la norma o el artículo del Código Penal, acude a una acción de amparo contra los Supremos. Y en muchos casos esa persona gana. ¿Y qué es lo que le dice el Tribunal Constitucional?
Señores miembros del tribunal, vuelvan a hacer otra resolución porque la que han hecho está mal. Vulnera los derechos constitucionales y están interpretando mal la norma y eso vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso y están interpretando mal. Entonces, corrijan, están yendo contra la línea jurisprudencial. Se les hace corregir, les devuelven, no toman decisiones, les hace repetir. En el área del electoral, por ejemplo, las acciones de amparo se las resuelve porque en muchos casos el Tribunal Electoral ha hecho malas resoluciones. Entonces, la parte interesada le pesca el más mínimo error y dice, fallas al debido proceso. Si no me corrigen, porque tienen que agotar la subsidiariedad, reconsideración, corrijan esto. No le corrigen, no les responden adecuadamente, lo único que le queda es plantear una acción de amparo. Y eso está en la Constitución. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Revisa el fallo del ente administrativo, en este caso del Tribunal Electoral, y si evidencia que evidentemente tiene la razón en la parte activante que ha planteado el amparo, bueno, va a ratificar el fallo de la sala departamental y le va a hacer repetir el acto a los miembros del Tribunal Electoral. O sea, si no hubiera ese mecanismo de control de la constitucionalidad, entonces, ¿para qué tenemos Tribunal Constitucional? Tendríamos que volver a un régimen sin control constitucional y donde habría abuso de poder y estaríamos casi actuando como en los regímenes de facto. Lo que pasa acá es que esa es la ingeniería, ese es el sistema normativo constitucional que tenemos, pero no hay que entenderlo como cadena de mando. Si queremos eliminar aquello, tendríamos que eliminar en cierta manera las funciones que le da la Constitución al Tribunal Constitucional. El peor enemigo del Tribunal Constitucional o de la Constitución es el derecho administrativo, el Código de Procedimiento Penal, son los peores enemigos porque la cantidad de sentencias que emite el Tribunal precisamente son para corregir esas dos áreas en cuanto a la práctica jurídica y a la práctica administrativa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues que se contraten buenos asesores, los entes administrativos, porque por errores tontos a veces les plantean amparos y bueno, pierden, entonces no vamos a decir, no, quiero que mi error no sea tocado por el Tribunal Constitucional, ¿qué hago entonces? Sacaré la ley de preclusión para que no me encubran en mi mal acto. Yo estoy pensando de otra manera, ¿se dan cuenta? Entonces, yo creo que este tema tiene que ser revisado previniendo que todos los actos administrativos tengan una irregularidad. Deben pasar por buenos filtros, aspecto que no dé lugar a las acciones de amparo. Y al primer planteamiento, lógicamente, la Sala Constitucional, si no cumple con los requisitos en el primer memorial, le va a dar un plazo de 3 días para que corrija. Si no corrige, no fundamenta bien, bueno, le van a desestimar, está la prevención. Entonces, ¿dónde está el error en muchos casos? En las actuaciones del ente administrativo. Doctor, sabemos que el derecho es una ciencia social, no es una ciencia exacta, si no pondríamos en vez de jueces pues unas tablas y diría cumple, no cumple, cumple, no cumple y listo, ya está, ahí se acabó. Es una ciencia social porque interviene la sana crítica de los jueces. ¿Será posible que un amparo constitucional de la naturaleza de evitar elecciones tenga distintas interpretaciones en el Tribunal Constitucional, si es que llega hasta esa instancia? ¿Podría uno decir no puede ser, y otro dirá sí puede hacer? ¿Es tan laxa, digamos, la figura de interpretación de la Constitución que uno puede decir A y otro B y otro Z? Lo único que vale dentro de ese sistema normativo que usted pregunta, Mario, es lo que dice el Tribunal Constitucional, y eso tiene un apoyo grande doctrinario a nivel mundial. Guastini, tantos autores que han respaldado la Constitución, nos dicen prácticamente hay que pensar con la Constitución, hay que actuar conforme a la Constitución, hay que hacer conforme a la Constitución, y prácticamente la Constitución es invasora, es irradiadora a todos los actos públicos y privados, nadie puede hacer lo que le da la gana.
Si alguien está haciendo algo, no debe vulnerar derechos de nadie, y derechos fundamentales sobre todo, porque si los vulnera, lógicamente va a plantear su acción de defensa y el Tribunal Constitucional tiene la obligación de corregir. Entonces, el único válido en interpretar la Constitución es el tribunal. Y eso no lo dice, no lo dice un partido, no lo digo yo, no lo dice un docente, lo dice la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, nosotros debemos pensar con la Constitución. Y vean ustedes que antes muy poco se tenía estas experiencias de que los actos electorales sean obstaculizados por amparos. Esto se ha dado desde las elecciones judiciales y esto va a ser ahora, va a ser de aquí a 5 años, va a ser en las subnacionales, con mayor razón, acuérdense de mí, porque ese ámbito de las subnacionales que se vienen después es más voluminoso en la distribución de los municipios, va a haber cualquier cantidad de acciones de amparo. Pero ese es el ámbito jurídico en el cual nos desenvolvemos, no hay otro. Ponerle bozal al Tribunal Constitucional no se va a poder. Es como decir, vamos a arrancar de la Constitución el capítulo de las acciones de defensa en actos electorales, no se va a usar. Bueno, no se puede. Lamentablemente eso es inviable, Mario. Y esa es nuestra realidad. Pero yo he estado hablando Macanas la última vez, bueno, cuando me refiero a esto, y es que cuando alguien recurre de amparo constitucional a alguien y le dicen, no, usted no tiene razón, señor, debería pagar una multa, un recurso al Estado por haber utilizado el Estado, y así una multa grande podría frenar que algún abogado hecho el vivo o algún candidato hecho el vivo recurra 1000 veces al Tribunal Constitucional y sin ningún riesgo. ¿No sería buena idea decirle, no señor, usted si le dicen no va a tener que pagar, qué sé yo, 5.000 UFBs, una cosa así, o estoy hablando macanas? No, es una buena idea, Mario. Es más, eso se llama costas y costos. Daños y perjuicios a la persona que se ha activado o demandado, y daños y perjuicios al Estado, que está perjudicando, está moviendo todo el sistema del aparato estatal para poder tal vez tener un derecho que no tiene fundamento. Entonces ahí tiene que venir la decisión de la Sala Constitucional que declara infundada la acción, no le concede, y decir multa debe pagar costas y costos. Entonces yo creo que eso ya tiene que ejecutarse. Entonces si se ejecuta aquello, lógicamente nadie va a querer interponer acción, va a decir, me van a multar, y si yo hago eso, una multa fuerte, y si no la pago me pueden iniciar un proceso por desobediencia a la autoridad, ya en el ámbito penal. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar, y eso habría que tal vez presionar a los vocales de las salas constitucionales a que empiecen a ejecutar, porque cualquiera quiere hacer un amparo hoy en día también, eso es cierto, cualquiera hace, ¿no? Y cualquier político puede decir, ay, yo quiero hacer un amparo. Para un abogado con recorrido no le van a meter el dedo a la boca, lógicamente. ¿Qué hacen? Se buscan pues abogados recién salir, no tienen experiencia, bueno, firmámelo, les hacen firmar. Es también que firman por firmar, tienen que también aplicarles su multa o llevarlos a un proceso disciplinario al Ministerio de Justicia o al Colegio de Abogados, porque también están ocasionando daño. Gutiérrez, no sabe cómo le agradezco siempre la opinión muy valiosa y la voluntad que siempre tiene para dialogar aquí en el Café de la Mañana. Gracias por todo, un abrazo. Bueno, para mí es siempre un placer, Mario, estar con usted. Hasta otra oportunidad. Bien, ahí está, 9 de la mañana con 32 minutos.